Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Uno de los regalos más grandes que el Señor nos hizo fue su presencia dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. En la última cena, los apóstoles estaban descontrolados. Se iba Jesús, no se iba Jesús, se iba, ¿qué iba a pasar? Lo mataban, y entonces, ¿qué pasa con esto? Y el reino de que nos habló era una confusión muy grande para ellos. El Señor, durante su predicación, no habló ampliamente del Espíritu Santo. Y uno de los teólogos, León Duport, nos hace ver que no lo hizo porque los apóstoles todavía no estaban preparados para comprender esa nueva presencia de Jesús en ellos por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa revelación acerca del Espíritu Santo se les va a entregar en la última cena. Las últimas cosas que el Señor les va a enseñar. Y cuando los vio tristes, les dijo: yo a ustedes no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar otro paráclito. Paráclito quiere decir ayudador, abogado. Ese paráclito va a estar dentro de ustedes. ¿Y qué va a hacer ese paráclito? Dice, en primer lugar, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice? Lo que dijo Jesús. Y dice, los va a ir llevando a toda la verdad, o sea, nos va ayudando a comprender todo lo que nosotros tenemos que comprender del Evangelio. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y aquí es donde una persona puede ser un gran intelectual y si no tiene el Espíritu Santo no logra comprender las cosas de Dios, porque esto se comprende solo espiritualmente. Y una persona puede ser muy sencilla y comprender las cosas de Dios. Sucedió en grandes santas de la iglesia, doctoras de la iglesia, que no habían hecho estudios, pero volaban tan alto en las cosas espirituales. Era la acción del Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice, y propiamente les estaba diciendo, yo voy a estar dentro de ustedes por medio del Espíritu Santo y les voy a ayudar a comprender todo lo que les he dicho y les voy a ir recordando todo lo que yo les he dicho. Eso es el Espíritu Santo. Por eso, para las cosas espirituales, indispensable. Insisto en esto. Una persona puede saber la Biblia de memoria, pero si no tiene el Espíritu Santo, no le va a servir para nada. Le va a servir como teología nada más, o filosofía, o psicología, pero no va a entrar en el campo espiritual, que eso es lo principal. Así es que el Espíritu Santo es Jesús dentro de nosotros. Hay un párrafo en que dice el Espíritu de Jesús y otro que dice el Espíritu de Cristo. Y con esto nos está diciendo, es Jesús dentro de ustedes. Qué consolador pensar en eso. Yo tengo a Jesús dentro de mí por medio de su Espíritu. Y si lo tengo dentro de mí, Él me está hablando. Él me está ayudando a comprender, porque miren, la Biblia no es fácil de comprender. Es fácil de leer, uno puede leer, pero comprender ciertos conceptos solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso el Señor nos dice, yo voy a estar dentro de ustedes. Y aquí algo muy importante. Dice la carta a los romanos, ustedes no pueden saber cómo rezar, no saben qué pedir ni cómo pedir. Pero el Espíritu Santo dentro de ustedes va a orar según la voluntad del Padre. Esto es muy importante. A veces uno está pidiendo algo que lo puede destruir a uno, que no le conviene.
Y Dios, que sabe lo que nos conviene, entonces hace que el Espíritu Santo nos ayude para entender que eso no conviene. Vean ustedes este caso. Los primeros evangelizadores, San Pablo con sus evangelizadores, dice: mire, ya es tiempo que vayamos a Asia. Y todos dijeron: muy bien, Pablo, vamos a Asia. Y dice: el Espíritu Santo se los impidió. Nada menos, iban a hacer una cosa buena, evangelización a Asia, cosa óptima, se los impidió. Y entonces dijeron: no, entonces vamos a Bitinia, no pudimos ir a Asia, vamos a Bitinia. Y nuevamente el Espíritu Santo se los impidió. Y ellos se quedaron traumados, que es bueno lo que queríamos hacer. Y de pronto Pablo tiene un sueño. Y en el sueño se le indica Mesopotamia. Entonces Pablo les dice: vamos a Mesopotamia, y se les abrieron todas las puertas. Cuando los estudiosos de la Biblia leen este pasaje, llegan a esta conclusión: en ese tiempo Mesopotamia era el lugar adecuado por sus vías de comunicación para que el cristianismo se difundiera en Europa. Era el lugar más adecuado. Ellos no lo habían captado, pero Dios ya sabía. Entonces les impidió ir a Asia, les impidió ir a Mesopotamia y les impidió ir a Bitinia y los manda a Mesopotamia, porque ahí ya estaban trazadas las líneas de comunicación. En nuestra vida, a veces pedimos nosotros, nos parece con fervor, pero estamos pidiendo algo que no nos convenía. Y entonces el Espíritu Santo nos dice no, y a veces nos encaprichamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no se me concede esto? Porque Dios es bueno y sabe que no me conviene ahí, no me conviene ir a Asia por el momento, no me conviene ir a Bitinia por el momento, me conviene ir a Mesopotamia. A ellos no se les ocurría Mesopotamia, pero era el lugar ideal. Ahí tenían las mejores líneas de comunicación y ahí fueron los cristianos. Y por eso en menos de 300 años ellos invadieron Europa. La acción del Espíritu Santo. En todo lo que nosotros tenemos nos debemos preguntar: bueno, ¿y tengo el Espíritu Santo? Insisto en esto. En nuestra iglesia hay muchas personas que tienen muchas prácticas piadosas. Las prácticas piadosas en sí mismas son buenas, pero puede ser que no les sirvan a ellos si mecánicamente las ponen en práctica. Por ejemplo, un rosario es una oración que ha servido a muchísimos santos, pero un rosario mal rezado no sirve. Un rosario rezado mecánicamente pues no es oración, y es el Espíritu Santo el que le da sentido de oración, el que nos da la fe, el que nos pone las palabras para que esa Ave María o ese Padre Nuestro o ese Gloria al Padre, esa Dios te salve Reina, se convierta en verdadera oración. En esto hay que insistir mucho, hay que insistir mucho. A mí como sacerdote me toca observar un montón de personas que tienen un montón de prácticas de piadosas, y las prácticas piadosas son buenas, pero pueden servir para engañar a la persona si no se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque si esa persona está en pecado grave, por más prácticas piadosas que haga, no llegan al Señor porque está cortada la comunicación. Por eso aquí se dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Y dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Cuando hay pecado grave, el Espíritu Santo está entristecido, no actúa. Y entonces nosotros podemos ilusionarnos, rezar 3 rosarios, pero sin el Espíritu Santo no llega a Dios. Y otras prácticas también. El Espíritu Santo, cuando llega, lo primero que hace es quitar lo malo.
Por eso el Señor dice, cuando Él venga, los va a convencer de pecado. Este verbo está muy bien usado. Convencer. Cuando Adán peca, se va a esconder. Y Dios hubiera dicho, bueno, ahí que se quede. Pero la misericordia de Dios quiere salvar a Adán y a su esposa Eva. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el otro se escondía. Al fin, cuando acepta salir, Adán, ¿por qué estás ahí? Es que quise esconderme un momento aquí nada más. ¿No será porque comiste del fruto prohibido? La mujer que tú me diste, ella fue la que me llevó a comer ese fruto. O sea, no quería aceptar su propia responsabilidad. La mujer que me diste. Y la mujer dice, la serpiente tiene la culpa, ella me indujo. O sea, no aceptaban su pecado. Por eso lo primero que el Espíritu Santo hace es convencernos de pecado. Soy pecador, Señor, entonces tengo que pedir perdón, entonces tengo que cortar esta situación de pecado, si no me viene la bendición de Dios. Así es que lo primero que el Espíritu Santo hace antes de actuar es limpiar el vaso, limpiar el vaso. Por eso muy bellamente el Espíritu Santo ha sido simbolizado por medio de una paloma. Usted nunca va a ver una paloma que se pose en lo sucio, no. Por eso, en el diluvio, cuando Noé captó que las aguas ya habían bajado, entonces soltó una paloma y un cuervo. El cuervo no volvió feliz, él con toda la podredumbre que estaba ahí flotando. La paloma no pudo posar su pie en lo sucio, volvió inmediatamente. Dejó pasar un tiempo, Noé mandó otra paloma, volvió la paloma. Cuando envió la tercera paloma, ya no. Entonces Noé dijo, se ve que ya bajaron las aguas, ya está limpio, ya vamos a salir. El Espíritu Santo no se puede posar en lo sucio. Si queremos que el Espíritu Santo nos dirija, hay que comenzar por limpiar el corazón y la mente. Si no, no se posa el Espíritu Santo. Y Él tiene que convencernos. Y para nosotros no es fácil. A mí como sacerdote me toca ver cosas horribles, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que hincado, con lágrimas, está rezando para que vuelva a su amante. Imagínense, esa oración es guiada por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser guiada por el Espíritu Santo? Una aberración. Y sin embargo, él llorando, hincado, rezando que vuelva su amante. Imagínense, que vuelva el pecado. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer, apartarlo de ahí. Entonces el otro puede seguir llorando y gritando, pero ese no está orando, está diciendo fórmulas sentimentales. ¿Hay oración ahí? No. Esas lágrimas no son lágrimas de arrepentimiento, sino son de frustración porque la amante lo dejó. ¿Y cómo nos podemos confundir nosotros creyendo que estamos rezando y estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos pidiendo? El Espíritu Santo, cuando llega, lo primero tiene que convencernos de pecado. Mira, lo que estás haciendo desagrada a Dios. Tú no estás rezando, estás pronunciando fórmulas vacías delante de Dios. Eso mismo que si tú lo tienes, pero en gracia de Dios, esa es oración. Y ahí nos lleva ese de convencer, es muy importante. También el Espíritu Santo nos enseña a rezar según la voluntad de Dios. Repito, dice la Biblia, ustedes no saben qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo dentro de ustedes los lleva a orar según la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo mejor para nosotros. El papá, la mamá quieren lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos lleva
al lugar que nos conviene para nuestra bendición. Guía nuestra oración para que sea agradable a Dios. Muchas que nosotros llamamos oraciones son desagradables a Dios, porque le estamos pidiendo algo y, como les decía, el caso de la persona que lloraba pidiendo que volviera a su amante, eso desagrada a Dios. Y el otro está tan bloqueado por su pecado que ni cuenta se quiere dar de eso. El Espíritu Santo llega y comienza por eso. El Espíritu Santo puede ser bloqueado en nosotros. Es decir, podemos estar haciendo algo que va contra la voluntad de Dios. Por eso, la carta a los Efesios muy bellamente nos dice: llénense del Espíritu Santo. Un bombero siempre tiene lleno el tanque de agua. Lo llaman en emergencia y él sale disparado de una vez para apagar el incendio. Si él dijera: miren, espérenme un rato, voy a esperar a que se llene el tanque. En lo que se llena el tanque se incendió la casa. En nuestra vida hay muchas emergencias y para esas emergencias no vamos a decir: me voy a preparar. No, en esas emergencias inmediatamente tenemos que tener una respuesta, la que nos da el Espíritu Santo. Por eso, llénense del Espíritu Santo. Si en este momento hubiera un detector de conciencias, podríamos ver: unos están llenos del Espíritu Santo, otros están casi a la mitad del Espíritu Santo y otros casi vaciados del Espíritu Santo. Y aquí me viene a la mente una revelación que tuvo el profeta Ezequiel. Él vio que había un río pequeñito que salía del templo, pequeñito, pero poco a poco iba creciendo, hasta que se volvió un torrente. Al profeta se le dijo: vétete en el río le llegaba hasta el tobillo, después se le llegaba a la rodilla, después a la cintura y después ya tuvo que ir nadando. El cristiano no puede tener el agua del Espíritu Santo solo al tobillo, tiene que ir nadando. Y eso es la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos, porque hay tantas situaciones duras y peligrosas y uno tiene que tener la llenura para hacerle frente a esas cosas, si no, uno está perdido. También dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. El día de nuestro bautismo hay un acto litúrgico muy simbólico. A los papás y padrinos el sacerdote les entrega una candela encendida. El niñito, la niñita que está en brazos de la madre no puede tomar la candela. Entonces la toman los papás y los padrinos. Y con ese gesto se comprometen a mantener encendida la luz del Espíritu Santo mientras el niño no tiene uso de razón y mientras el niño todavía no se puede dirigir por su propia voluntad. Entonces ellos van llevando la luz del Espíritu Santo, pero más tarde el niño ya hace su primera confesión, su primera comunión, poquito a poquito va avanzando. Cuando llega hacia los 15 años, entonces se le da como un resumen de lo básico que nos enseñó Jesús, que está en los evangelios, y entonces él va a recibir el día de la confirmación una candela encendida. O sea, sus papás la tomaron en lugar de él el día del bautismo, ahora la toma él. Solo él puede defender su candela. Sus papás ya están solo para aconsejarlo, pero él es el que debe controlar sus pensamientos y sus acciones. Entonces, a los 15 años recibe su confirmación, una nueva efusión del Espíritu Santo. Todos nosotros, repito, tenemos el Espíritu Santo. Se nos regaló gratis el día del bautismo. Y aquí insisto en lo que muchas veces he repetido, porque en el ambiente en que vivimos a veces personas no católicas dicen: el bautismo de los católicos no vale porque ni uso de razón tenían.
Pero los que no tienen razón son los que afirman esto, porque cuando usted va a la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, se le dice que Juan Bautista fue llenado del Espíritu Santo en el seno materno. Nosotros ya habíamos salido del seno materno. El Señor que quería preparar a Juan Bautista para que fuera el precursor de Jesús, entonces desde el seno materno lo comenzó a preparar, lo llenó del Espíritu Santo. Y ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo porque era el encargado de identificar al Mesías. Cuando vio a Jesús que se fue a bautizar, les dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Juan Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso su predicación pegaba duramente en los corazones y todos se arrepentían y querían meterse en el río para purificación, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos eso, que siempre en nosotros esté encendida la luz del Espíritu Santo. Cuidado con lo que dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Nos quedamos en tinieblas. Cuando estamos en pecado, voluntariamente hemos apagado el Espíritu Santo y no tenemos la iluminación. Y alguna persona hasta puede creer que un pecado es bueno para él. Está tan confundido. El Espíritu Santo es luz, inmediatamente brilla en la oscuridad. ¿Y qué hago yo para estar lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, cuando diariamente acude a la Biblia, aquí en la carta a los Romanos nos dice: la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. De ahí me viene la fe. Al oír la predicación o leer la Biblia, con fe va aumentando mi fe, va aumentando, se va aclarando, se va ampliando la luz del Espíritu Santo y entonces comprendo las cosas de Dios. Entonces, en primer lugar, y ustedes no saben qué pedir ni cómo pedir, dice la Biblia, pues puedo estar pidiendo tonterías. Y por eso, primero, Divino Espíritu Santo, ilumíname. ¿Qué es lo que debo pedir en nombre de Dios para ir por el camino recto? Divino Espíritu Santo, ilumíname. Entonces se enciende esa luz y esa luz me va guiando y me siento entonces guiado por el Espíritu Santo. Cuando comience usted a leer un libro, sobre todo si es religioso, si es la Biblia, lo primero: Espíritu Santo, ilumíname. Porque la Biblia sin el Espíritu Santo no me va a hablar aquí Dios, no me va a hablar. No me va a hablar. Y la Biblia lo que debe hacer es que yo pida el Espíritu Santo para entender, si no, no voy a entender nada. El caso de San Agustín es muy ilustrativo. Él era un genio de la humanidad y cuando se convirtió, él dijo: yo a la Biblia, entonces he leído los filósofos griegos y romanos, yo entro, y no logró entrar. Todo un genio como San Agustín no logró entrar. Y después él dice: me tuve que hacer como niño para poder entrar. Se tuvo que humillar. Y San Agustín llegó a ser de los grandes comentaristas de la Biblia. Estimados hermanos, nunca vamos a terminar de darle gracias a Dios por este regalo del Espíritu Santo. Nunca. Le vuelvo a decir, no le voy a dejar huérfanos, yo le voy a enviar otro consolador y va a estar dentro de ustedes. Y va a comenzar por convencerlos de pecado. Les va a recordar lo que yo les he dicho y los va a ir llevando a toda la verdad. Cultivemos dentro de nosotros siempre el Espíritu Santo. Quitemos lo que impide su obra y entonces por medio del Espíritu Santo el Señor nos va a llevar por el camino de la salvación. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.